vamos a hablar de cómo llegar al Padre, cómo llegar a Dios, básicamente, ¿no? Y creo que esto es una de las preguntas más fundamentales que nos podemos hacer. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros habéis quizás crecido en la iglesia, habéis sido niños del reino o Kingdom Kids, como se dice en inglés, o a lo mejor has crecido en un entorno muy religioso. A lo mejor como yo, ¿no? Te criaste católico, ibas a misa de vez en cuando, en un colegio privado y poco más. Pero no te gustaba la misa y Jesús pues te sonaba simplemente de oídas, ¿verdad? En Semana Santa o cosas así. Y creo que esto puede ser muchas veces perjudicial, porque empezamos a sentir como una falsa familiaridad con Dios sin realmente tener una relación real con Él. Es decir, sientes como que le conoces, pero realmente no le conoces. Y la pregunta es, si alguien te preguntase hoy, ¿cómo puedo llegar al Padre, o a Dios Padre? ¿Qué le responderías? Dejo que participéis, ¿eh? No es una pregunta retórica, quiero respuestas. Si alguien te dice, ¿cómo llego al Padre? A Dios Padre. ¿Tú qué le dices? Jesús, el camino, ¿qué más? La verdad es la vida. Alguno ha hecho chuleta aquí, saben el texto que voy a predicar, ¿verdad? Pues eso es precisamente de lo que quiero hablar hoy, del texto que vamos a leer, que es Juan capítulo 14, del 1 al 14. Ya sabéis que a mí no me gusta mencionar muchos textos porque hay mucho que decir de lo poco que leemos, ¿verdad? Entonces hay que quedarse ahí. Entonces vamos a abrir nuestras aplicaciones de la Biblia o abrir nuestras Biblias físicas y vamos a adentrarnos juntos a esta idea de cómo podemos llegar al Padre o cómo podemos llegar a Dios. Esa es la pregunta del millón hoy. Y aquellas personas que especialmente han crecido en la iglesia o que habéis crecido en entornos religiosos, espero que este mensaje os toque. Y a aquellas personas veteranas que conocemos muchas escrituras y conocemos muchas ideas sobre Dios, sobre Cristo y la vida de un cristiano, espero que también nos toque. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente le conozco? En el sentido que Jesús entendía eso. ¿Realmente conocemos el camino al Padre? Y esa es la pregunta que vamos a hacer. Es decir, me gustaría que hagamos un ejercicio de redescubrimiento, de que redescubramos qué significa esta idea de conocer el camino hacia el Padre, conocer a Jesús. Vamos a tratar de decir, ok, vamos a tratar de ver esto desde un ángulo distinto. Porque yo personalmente creo, y voy a tratar de demostrar esto en este sermón, es que nuestras gafas que utilizamos para interpretar o leer el texto que vamos a leer, creo que no han sido las correctas. Creo que hemos leído a Jesús de un modo muy occidental, un modo muy racionalista y no tanto desde el punto de vista judío oriental. Y dependiendo qué gafa te pongas, podemos perder de vista lo que Jesús realmente estaba diciendo con esto de que Él era el camino hacia el Padre. ¿Amén? Así que vamos a meternos aquí donde está la carne. Vamos a tratar de sacar aquí el jugo. Vale, contexto del pasaje. Previamente estamos en un momento clave en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13, nosotros vamos a estar en el 14, pero en el capítulo 13 Jesús les había dicho a sus apóstoles, Juan capítulo 14, 1 al 14. Ese es el pasaje que vamos a analizar hoy. Vale, pero el contexto previo es que Jesús estaba comiendo con sus discípulos, estaba compartiendo un momento íntimo con ellos y les da la peor noticia que los discípulos podían escuchar. ¿Cuál era esa noticia? Me voy a ir. No voy a estar ya con vosotros. Esa era la noticia. También, además, les dijo que uno de ellos, entre los apóstoles, iba a ser un traidor, o era un traidor. Judas, se refería a Judas. Y además había anticipado que Pedro, uno de los mayores líderes espirituales de la iglesia del primer siglo, iba a fallar, le iba a negar. Es decir, no es la mejor comida que te esperas porque dices, jolín,
Si es nuestra última comida y vamos al KFC, yo y Hugo, quiero buenas noticias, ¿verdad? No quiero escuchar esto con Ángel. Es decir, uno se espera un último momento más agradable, más placentero, de buenas noticias. Y en realidad, estas eran buenas noticias, que Jesús se iba, porque iba a morir por nuestros pecados. Pero digamos que el impacto emocional que tenía ese mensaje en la relación que los apóstoles tenían con Jesús era duro. ¿Cómo que te vas a ir? Pensábamos que te ibas a quedar. ¿Vale? Esto se entiende. Entonces era un momento muy delicado y esto eran días antes de la crucifixión. La crucifixión de Jesús iba a ocurrir y esto era unos días antes. No recuerdo si era exactamente, de acuerdo al comentario que leí, si era 3 o 4 días. No me acuerdo exactamente, pero menos de una semana. Esto estaba ocurriendo en ese tiempo, ¿vale? Y algo que vemos es que en el libro de Juan, y esto es importantísimo entenderlo, que es una herramienta para entender el Evangelio y entender el Evangelio de Juan, es que durante todos los capítulos previos, el tema central del Evangelio de Juan ha sido la identidad de Jesús, de quién es Jesús. Y como algunos de vosotros habéis leído la Biblia, hay veces que Jesús dice cosas raras, ¿no? Cuando sana a alguien y le dice, no le cuentes a nadie porque mi hora no ha llegado. Y cosas así, dice, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Por qué no quiere que le cuenten a los demás? Y hay que decir que Él es Jesús. Sí, pero aquí estamos al inicio de todo. Ahora esto es conocimiento común, pero no, al inicio no había llegado la hora. ¿Y con qué se refería Jesús con esto de mi hora no ha llegado? Era la hora de su crucifixión, la hora de que Él iba a ser entregado por los pecados de la humanidad, básicamente, ¿vale? Pero ya aquí en este punto, ya Jesús empieza a revelar su identidad. Y aquí es un momento clave en el que Jesús revela cómo llegar al Padre. Pero para llegar al Padre tenemos que entender una cosa más sobre la identidad de Jesús, de quién era Jesús para la humanidad. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque la idea aparentemente que la mayoría de personas tenían en el primer siglo es Jesús es un rabino judío, es un maestro de la ley como muchos que tenemos aquí. Es un maestro quizás menos ortodoxo o menos rígido como los otros rabinos judíos que había en la época. Era un poco distinto y hablaba con más autoridad. Pero delante de los ojos de la mayoría de personas, Jesús era un rabino, un maestro de la ley, nada más que eso. Claro, nosotros venimos con nuestra interpretación y decimos, es el Mesías y todo el mundo lo sabía. Eso es falso, no hemos leído bien. Jesús va gradualmente revelando su identidad como Mesías y Salvador. Y aquí les hace una confesión a los apóstoles en la intimidad sobre su identidad como Hijo de Dios y cómo llegar al Padre. ¿Se entiende esto? Vale, pues vamos con esta pregunta, acordaros, la pregunta central que hay que hacernos es, ¿cuál es el camino hacia el Padre? Y vamos a redescubrir esta idea de qué significa conocer el camino, conocer a Jesús. Porque de nuevo, creo que lo hemos visto de un modo muy occidental, muy racionalista y no hemos entendido el sentido de conocer desde un punto de vista oriental judío. Y obviamente no nos olvidemos, Jesús era judío y estaba hablando con judíos. Y por tanto hay que prestar especial atención al texto si no queremos hacer saltos conceptuales o errores interpretativos del texto. ¿Amén? Vale, pues empezamos con el versículo 1 y dice, no os angustiéis, acordaros el contexto, están sentados comiendo, están teniendo ese momento íntimo, ya les ha dado varias malas noticias Jesús y por eso Jesús inicia el capítulo 14 y dice, no os angustiéis, confiad en Dios, confiad también en mí. No os angustiéis. En momentos de turbulencia, de dificultades en nuestras vidas, los cristianos tenemos acceso a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros podemos tener paz en momentos turbulentos, porque Dios ha hecho eso posible, una realidad sobrenatural, espiritual en la vida de los cristianos. Jesús dice, no os angustiéis. Pero no es un positivismo vacío de piensa positivo, no pienses en nada malo y es una cosa tan ingenua y vulgar, ¿verdad? Esto del pensamiento positivo, sin ningún tipo de fundamento. No. Jesús dice, las cosas están mal, están bien chungas. Me vais a traicionar, me van a crucificar, se va a armar parda. Es decir, la cosa se va a liar. O sea, Jesús no es ingenuo de lo que va a venir, es muy consciente de lo que va a venir. Sin embargo, dice, confiad en mí,
Confiad en Dios, confiad también en mí. Es lo que dice. Y luego sigue. Y luego dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar, y si me voy y os lo preparo, vendré para llevaros conmigo, así estaréis donde yo esté. Algunas traducciones en inglés dicen mansions, mansiones. Y hay mucha especulación sobre, ¿cómo será el cielo? ¿En qué casa viviré yo? 3 plantas, piscina, jardín, todo lo que no he tenido en esta tierra, en el cielo. Por fin, la prosperidad me va a llegar. Mala interpretación. No es verdad la interpretación. Porque la mejor manera de traducir viviendas es moradas en griego, como un lugar donde habitas con alguien. Y en realidad, tu vivienda en el cielo importa poco. La pregunta es con quién vas a convivir, con quién vas a estar. Y el punto es Dios. El punto es Dios. O sea, si el cielo tiene algún sentido, algún valor, es porque entre todos los santos y santas, entre todas las personas que han amado su nombre, que han amado a Jesús, vamos a tener una eterna comunión o almuerzo, comida o convivencia con Dios. Es por eso. Es curioso, a mí me hace mucha gracia la gente. Yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo. Y le digo, pero ¿te interesa la vida de Jesús? ¿Te interesa Dios? No, pero yo quiero ir al cielo. Este no se ha enterado. ¿No se ha enterado? ¿No se ha enterado? Pues vas a estar con Dios todo el tiempo. Y si no te llevas bien con Dios, mal vamos. ¿Para qué quieres ir al cielo? Entonces, la insistencia no está en el lugar, las mansiones o cómo se va a ver. Está en Dios, en la relación con Dios, en el vínculo, en la comunión, en el encuentro con Dios. Ahí está el énfasis, ¿vale? Bien, otra de las cosas muy increíbles de esta parte que Jesús promete a los discípulos, de que no os angustiéis, me voy a ir, voy a preparar viviendas en la casa de mi padre y tal, es que Jesús está utilizando una metáfora del matrimonio. Y tú dices, ¿eh? Sí, una metáfora del matrimonio. Dejadme explicar cómo eran las bodas judías. Un judío, cuando veía a una fulanita que le molaba, ¿vale? Miraba, esa persona me interesa. No había aplicaciones, ni WhatsApp, ni rollos de eso, no. Aquí era más directo, al grano. Papá, oye, que me gusta Sandra. Claro, imagínate el padre Bobby, ¿verdad? Hablar con Bobby. Bueno, en fin. Papá, que me gusta Sandra. Vale, hijo, vamos a hablar con Bobby. A ver qué tal va la cosa. Se acerca a Bobby y dice, oye, que mi hijo ha visto interés en tu hija Sandra, tal y cual. ¿Cómo está su pureza? No, eso lo preguntó Bobby en mi casa, ¿verdad? Eso no lo sé. En el primer siglo la cosa era más clara, era directo al matrimonio. Bien, entonces los padres se ponían de acuerdo y de acuerdo al Talmud, al Mishnah, que son los comentarios rabínicos sobre el Antiguo Testamento, la práctica común era que el padre preguntaba a su hija si la hija le interesaba a este chico y había consentimiento. A la hija decía, sí me interesa. Entonces los padres trataban de organizar una reunión para que los hijos hablasen, ¿vale? Una vez que sucedía eso, ocurría imagínate que la cosa va para adelante, hay buen feeling, se quieren estar juntos, ¿vale? Pues cuando una persona se quería casar, porque no había noviazgo en el sentido de cómo lo entendemos nosotros, en plan salir, para los latinos es salir de enamorados, ¿vale? Noviazgo aquí en España es otra cosa, no es compromiso todavía, ¿vale? Es salir de enamorados o estar de novietes, ¿vale? Entonces, pero si ya se quería casar, había 2 partes en el matrimonio judío, que era el Kudushin y la segunda parte era el Nusuin. ¿Qué ocurría? Que una vez que tú decías, vale, me voy a casar contigo, el hombre, el que estaba interesado, imagínate, Sandra está ahí interesada, yo quiero estar con Sandra, yo firmaba un papel delante de los padres con testigo y el sacerdote decía, había gente, y hacía el Kudushin. Que el Kudushin, atención, ya era estar casado con ella, pero la tradición judía tenía esta práctica común. Yo me volvía a la casa del patriarca, es decir, mi padre, construía una especie de vivienda anexada o pegada a toda la casa del patriarca y con su ganado y todo eso, y yo construía mi casita al lado del patriarca, ¿vale? O sea, esta idea que te tienes que independizar y ser completamente autónomo para casarte es falso, es completamente moderno. Pues antes yo construía la casa de mi padre anexo y tenía que preparar la casa para mi futura mujer un año.
Me pasaba construyendo un año y luego volvía para hacerlo de Nusuin, que es la segunda parte del matrimonio, donde ya se cumplimenta eso, pues al final ya te mudas, coges a tu mujer, te mudas a la vivienda anexada y ya convives juntos, ¿vale? Ahora las dos cosas ocurren a la vez, pero antes, si tú querías destruir ese matrimonio, tenías que dar carta de divorcio, aunque todavía no habías convivido con tu mujer. Atención. O sea que, por eso digo que no es exactamente el compromiso, ya estabas casado en ese año que preparabas la casa para tu mujer. ¿Vale? Ojo. Y luego estabas un año viviendo en esa casita pegada a toda la finca de tu padre o del patriarca, de tu familia. Y luego, después del año, ya pasabas a convivir con el resto de toda la familia. O sea que si alguno aquí vive con sus suegros, sus primos, sus tíos y todo eso, muy latino, por cierto, los latinos viven ahí todos enredados, todos mezclados. Pues si eso es, así era con los judíos, todos mezclados. Pero no, es decir, juntos pero no revueltos, no sé si me explico. Es decir, vivían juntos, pero bueno, luego cada uno se iba a su cama con sus esposas y ya está. Pues esa era la práctica. Entonces, cuando Jesús dice aquí, atención, en el hogar de mi padre, del patriarca, hay muchas viviendas, si no fuera así ya os lo habría dicho, voy a prepararos un lugar. Nos suena. Es decir, los judíos cuando están escuchando estas palabras están pensando en el matrimonio judío. Y si veis, la Biblia está plagada de cómo Dios es el esposo de la iglesia. Jesús es el esposo de la iglesia es su novia. ¿Vale? Es una metáfora que se utiliza para explicar la conexión profunda. Es decir, en resumen, lo que Jesús está diciendo con esto es de nuevo el énfasis de la unión para siempre. Me voy a ir un momento, pero cuando vuelva vamos a estar unidos para siempre. Te voy a llevar a esa vivienda que he construido y vamos a morir juntos. Esa es un poco la idea. Y los judíos entendían este mensaje. Claro, ahora la mentalidad superficial, consumista, materialista y todas estas cosas dice, mansiones, qué guay, Dios quiere eso para mí, yo también. Pero ese no es el punto. Hemos perdido de vista completamente lo que Jesús estaba tratando de decir. ¿Vale? ¿Amén? ¿Se entiende hasta ahora? Bien. Vale, entonces, versículo 4. Aquí es donde empezamos la chicha. Dice, vosotros ya conocéis el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? A Tomás le costaba, era un poco corto. No había entendido. El camino, él pensaba un camino, pues físico, un sendero, un camino. ¿Dónde está el camino? ¿Dónde vamos? No se estaba enterando Tomás. Yo tampoco me hubiese enterado, por cierto. 6 y 7. Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Si realmente me conocierais, conoceríais también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocéis y lo habéis visto. Esta parte es una de las cosas más complicadas porque tenemos un chip muy integrado en cómo leer este pasaje y es muy difícil de un momento, digamos, desligarnos de esa interpretación y tratar de verlo con ojos frescos. ¿Por qué? Porque en nuestras familias de nuestras iglesias y dentro de la mayoría de iglesias se lee este pasaje para afirmar una doctrina. Sin Jesús estás perdido. No puedes tú seguir otras religiones. El único acceso a Dios es Jesús. Y es como, se utiliza este pasaje como una enseñanza exclusivista. Es como, Jesús es exclusivo y sin Jesús no hay Dios, no hay acceso al Padre. Estás perdido. Alguno estará pensando, Carlos va a negar esa verdad. No voy a negar esa verdad. Pero ese no es el punto. Es que estamos leyendo de un modo equivocado. No quiero decir que esa no sea la verdad. Pero no hemos entendido realmente qué quiere decir con esto, conocer el camino. ¿Por qué? Porque antes os he dicho de la mentalidad occidental y la mentalidad oriental. Para un occidental, ¿qué es conocer? A ver, cuando yo os pregunto, ¿conoces la tabla de multiplicar? ¿O conoces que Dios es 3 en 1? ¿O conoces que, yo qué sé, la lujuria es un pecado? Tú dices, sí. Lo que nosotros, los occidentales, pensamos es, conocer es lo siguiente, es una idea abstracta en mi mente que yo asiento o afirmo como una verdad. La gravedad existe. O yo qué sé,
el Espíritu Santo nos santifica. Sí, yo sí creo en eso. Yo sí conozco eso. Pero ese no es el sentido judío. ¿Por qué? Porque el sentido judío de conocer es un conocimiento relacional. Es un conocimiento que parte de la experiencia viva que tú tienes sobre algo. Por ejemplo, sabemos que un plátano es dulce. Sí, sabemos que un plátano es dulce. ¿Sabemos que una naranja es dulce? Sí, también sabemos que una naranja es dulce. Pero cuando tú comes un plátano o una naranja, sabes que es dulce, pero sabe distinto. Es decir, hay un conocimiento que solo accedemos a través de la experiencia. Por ejemplo, si tú conoces a mi mujer recién y alguien te pregunta, ¿conociste a Sandra? Tú dices, sí, la conocí. Pero si comparas el conocimiento que tú tienes de mi mujer al conocimiento que yo tengo de mi mujer, no tienes ni idea quién es Sandra. ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir con esto? Es decir, que hay un conocimiento que solo accedemos con el encuentro personal con Dios. Que no es solamente un conocimiento de yo creo en Dios o yo conozco a Dios. Y es por esta razón, y ojo, que conocer más de la Biblia no significa conocer más a Dios. Atención con lo que estoy diciendo, ¿eh? Conocer más la Biblia no significa conocer más a Dios. Y esa es una de las cosas de las que yo me tengo que cuidar todo el tiempo. Porque todo el tiempo estoy leyendo libros por grandes autores, por grandes eruditos en la Biblia, en filosofía, en muchas cosas, y puedo pensar que porque tengo grandes ideas sobre Dios, estoy cerca de Dios. Y no hay nada completamente más falso que existe. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un encuentro personal con Dios en el que he sido transformado, ojo, como en la comunión hemos escuchado a Ronald, que hasta que él no tuvo ese encuentro con Dios, no le conoció realmente. Puedes conocer muchas cosas acerca de Dios, pero no a Dios. Y el conocer judío, que es en hebreo yadá, el verbo, y en griego ginosko, es un conocimiento relacional. No es de abstraer y tratar de decir afirmaciones sobre Dios. Dios es 3 en 1, Dios es... No, eso da igual. Es como en la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, que es un libro espiritual, dice, prefiero amar la Trinidad que saber definirla. Pues ahí está el punto. Es mejor amar la Trinidad que saber explicarla muy bien. No sé si me explico. Es mejor amar a Dios que saber todos los atributos de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que no tengamos un conocimiento bíblico o doctrinal. Pero si solo pensamos en ello cuando entendemos esto de conocer el camino o conocer a Jesús, hemos perdido de vista todo. No hemos entendido el texto. Porque lo que Jesús está diciendo con yo soy el camino es una invitación a que camines con Él, a que te relaciones con Él a diario, a que aprendas en sus pasos, a que estés bajo su yugo, bajo su enseñanza, bajo su influencia, bajo su amor, bajo su protección, y que tú sepas a nivel no solamente intelectual, sino también afectivo, emocional, visceral, que Dios está ahí contigo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Se entiende esto? Es muy fuerte, pero los orientales, el conocer oriental, el conocer judío, es ese conocer relacional. Seguimos. Luego vemos a Tomás que dice, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Que esto, por cierto, lo podíamos parafrasear como, no hay ninguna mejor representación de Dios que yo. No hay ninguna imagen o persona o vehículo a través del cual puedes conocer a Dios que no sea yo. Es decir, Jesús es el Padre. Es lo que está tratando de decir. Y esto choca, es como un momento. Porque la gente dice a veces, bueno, todas las religiones son iguales. Yo siempre me río y digo, no ha leído bien las religiones. Porque yo las he estudiado. Y ya te digo yo que no son iguales. Pero hay gente que dice, todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones son iguales. Y yo siempre digo lo mismo, mi Dios se parece a Cristo. Mi Dios es Cristo, es estar en su yugo. Ese es mi Dios, porque Jesús es la imagen del Dios vivo, es la encarnación de Dios en la tierra. ¿Se entiende esto? Entonces no es algo ambiguo, no, Jesús es Dios, es lo que está tratando de decir. Por eso dice algo tan raro en el versículo 7, dice, y ya desde este momento lo conocéis y lo habéis visto. Al Padre, sí. Ya desde este momento lo conocéis y lo habéis visto, porque Jesús está revelando que Él está en el Padre y el Padre está en Él.
Y tú dices, Carlos, pero eso es una paradoja. Bienvenido a la teología cristiana. Está llena de paradojas. Siempre está lleno de paradojas. El cordero y el león. Si quieres salvar tu vida, la perderás, pero si sacrificas tu vida por mi causa, la salvarás. Lleno de paradojas. ¿Cómo es posible que un Dios tan misericordioso tenga ira contra la injusticia? ¿Cómo es posible que Jesús hablase más del infierno que del cielo en el Nuevo Testamento si murió por nuestros pecados? Ahí tenéis. A Dios no lo podemos poner en una caja. Ahí está el tema. Hay que mantener la tensión. Hay que vivir en tensión. Hay que vivir con esas paradojas. Y eso nos mantiene humildes, porque significa que nunca hemos terminado de conocer completamente los caminos de Dios a ese nivel. ¿Amén? Y eso significa que necesitamos tener humildad interpretativa y doctrinal. Cuidado con estar muy certeros de que nuestra opinión es la opinión, es la verdad. Cuidado, cuidado. No sea que nos equivoquemos. Amén. Seguimos. Versículo 8 al 14. Y dice así: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Otro que no se había enterado. ¿Felipe no se enteró? O sea, Jesús les dice eso. Ya habéis conocido al Padre, le estáis viendo. Conocéis el camino, yo soy el camino. No se enteró. O sea, la intervención de... ¿Quién era? Tomás, ¿no? Que se me olvidan los nombres. La intervención de Tomás no fue suficiente. Porque Felipe va y dice, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Y Jesús dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Creedme cuando os digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos creedme por las mismas obras. Ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Otro pasaje que dice, a ver cómo coges todo lo que acaba de soltar Jesús. Es que eso de que la Biblia es sencilla, yo siento que no han leído bien. A mí me parece que hay humildad. Y la humildad significa que te acercas al texto con reverencia y dices, tengo que informarme bien, aprender, preguntar, estudiar. Y siempre, yo sigo estudiando y sigo aprendiendo. A Alex me encanta porque siempre que quedamos, siempre está leyendo algo. Estoy leyendo Mateo y de este erudito. Es así, hay que seguir estudiando siempre. Nunca dejamos de aprender de Dios. Vale, entonces Felipe le vuelve a hacer la misma pregunta. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús vuelve a repetir de que Él está en el Padre y el Padre está en Él. Y habla de la unidad. Y que Jesús es el camino. Vale, entonces aquí volvemos a ver la misma idea, que Jesús está utilizando, digamos, la palabra camino como una metáfora, como una especie de imagen o símbolo para hablar de Él, de conocerle a Él, de tener una relación personal con Él. Es una invitación. Y es curioso porque en el versículo 11... dice, creedme cuando os digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos creedme por las mismas obras. Este es otro tema muy importante sobre la idea de si conocemos realmente el camino del Padre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque normalmente los rabinos, el fruto o el éxito de un rabino quedaba reflejado por el impacto que había tenido en sus discípulos, en sus seguidores. ¿Vale? En la influencia. Pero no era como un ratito escuchaban al rabino y ya, no, los discípulos de un rabino judío estaban todo el tiempo con él, comían juntos, hacían las cosas juntos, y ya lo he dicho aquí varias veces, que hasta imitaban cómo caminaba el rabino y cómo hablaba. Es decir, era una imitación continua del rabino. Era ese conocimiento por experiencia. Es como cuando alguien dice, yo sé cómo te gusta el café. Ostras, es decir, acertar el cómo le gusta el café a alguien, hay que conocer a la persona. ¿Sí o no? Ya tienes un vínculo. Pues esto es igual. El rabino y los discípulos se conocían a ese nivel tan familiar, tan íntimo, ¿vale? Y aquí dice Jesús, al menos créeme por las mismas obras. Entonces, de nuevo, Jesús está apelando a que es un encuentro personal que tiene
una expresión en nuestras vidas, en nuestros frutos del Espíritu. Como Ronald ha compartido, a mí me ha impactado cómo ese encuentro con Dios le movió a cambiar y dejar el alcoholismo atrás. Y para los que no sepan, yo he tenido adicciones, sigo teniendo algunas con las que batallo y es dificilísimo romper una adicción. Es dificilísimo cortar ese ciclo de recaídas, es hiper difícil. Y es increíble que ese encuentro con Dios tuvo ese efecto. Pero ese encuentro no hubiese venido de simplemente Ronald tener ideas intelectuales de Dios. No, es un encuentro personal. Yo he tenido un encuentro con Dios. Me ha dicho a mí esto. Y solo eso lo encuentras en caminar con Jesús, en su palabra, en la oración y en todas estas cosas. Es por eso, familia, que la pregunta que os hago es, ¿conocemos realmente el camino al Padre? No teóricamente. Eso yo también me lo sé muy bien. No. Conocemos realmente. Tú experimentas el camino, Jesús, a diario. Si Jesús es tu maestro, el que te está enseñando, nuestro rabino, nuestra figura espiritual que nos ha mostrado al Padre, nos ha mostrado la espiritualidad verdadera y todas estas cosas, queda reflejada las enseñanzas de Jesús en los frutos de tu vida. Porque si no hay frutos, no has entendido. Es como cuando Pablo muchas veces habla que antes andabais en estas obras de pecado como lujuria, crítica, pero ahora que conocéis a Dios, habéis dejado estas cosas atrás. Pero claro, tú dices, jolín, pero yo conozco las Escrituras y todavía el pecado tiene dominio sobre mí. No, es que el conocer no es el conocer occidental, es el conocer oriental, de que tienes un encuentro tan profundo con Dios que no eres el mismo. Has quedado transformado por su presencia, por cómo Él te está hablando. ¿Se entiende esto? Y siempre que leáis cosas de conocer en el Nuevo Testamento, es este conocer. Por eso ahora entendéis por qué en Mateo 7 Jesús dice, en ese momento vendráis muchos tocando y diciendo, pero no hicimos esto en tu nombre, pero no hicimos todo, jamás os conocí. Lo que está tratando de decir Jesús es, jamás tuve comunión con vosotros, jamás yo os permití acceder de ese modo con esos corazones duros, no os conozco. Claro, no os conocí en el sentido intelectual de conocer sus nombres. No, es el conocer de tener comunión con alguien, de compartir ese espacio con alguien, ese vínculo, esa intimidad. Ahora empezamos a entender el conocer en el sentido oriental judío, en el que Jesús estaba enseñando esto. ¿Amén? Entonces, para terminar, Jesús te está invitando a conocerle, pero de este modo, que significa andar con Él. Y sabemos dónde lleva su vida, su camino, a la cruz, a una vida entregada hacia el otro. Dios descendiendo, despojándose de sus privilegios de Dios, sirviendo a lo más bajo, viviendo en un reino al revés, donde Dios se entrega hacia el otro completamente, donde nosotros amamos porque Él nos ha amado primero. De nuevo, ahí veis en esa escritura, la respuesta de amor hacia Dios es un encuentro con su amor. De nuevo, es un encuentro personal con Él. Y sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero en este sentido. No es solo aquí. Si no caminas con Él, no hemos accedido al camino. Y ese camino ha empezado ya conocemos al Padre. Entonces, qué ganas de conocer a Dios. No, ya a Dios Padre, no, Jesús. Es lo que está enseñando Jesús, no me lo estoy inventando. Jesús. Entonces, yo te animo a que si tú eres una persona que ha crecido en la iglesia, o eres un veterano que ya las escrituras te suenan muy a radio fastidiado, repetitivo, que es lo mismo, y dices, joder, es que no me mueve nada, que cambies ese chip de conocer, porque realmente no conoces a Dios. Si ese es el conocer que tú quieres decir, no conoces el camino al Padre. Amén. No conoces a Jesús. Y la invitación que te está haciendo Jesús es que andes con Él, que conozcas su camino. Amén. Así que nada, familia, eso es todo. Gracias.